A partir de este momento, transmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, LS82 Televisión Canal 7, ATC, Argentina Televisora Color, juntamente con todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión del país. Con motivo de la culminación del proceso de renegociación de la deuda externa, se ha de escuchar la palabra del señor Ministro de Economía de la Nación, doctor Domingo Felipe Cavallo. Compatriotas, esta noche les hablaré de lo que ya hemos logrado en materia económica y lo que debemos conseguir en los próximos 4 años. Primero, lo más importante. Hemos eliminado el déficit fiscal que al provocar inflación afectaba especialmente a los más pobres. Esto significa que ajustamos desequilibrios entre los gastos y los recursos del gobierno, desequilibrios que constituyeron un problema durante más de 4 décadas. En 1988, último año completo de la gestión radical, el déficit fiscal superaba los 10.000 millones de pesos. Por eso sufrimos hiperinflación en 1989. En 1991 ya no hubo déficit y este año tendremos además un pequeño superávit. El equilibrio fiscal logrado nos permitió recuperar 3 instituciones económicas fundamentales: la moneda, el presupuesto del gobierno y el crédito público. Hoy los argentinos tenemos una moneda que no se devalúa ni se devaluará. El peso tiene 100% de respaldo en oro y divisas. Es decir, además del valor que usted y yo le demos, un peso tiene un valor intrínseco y constante, es igual a un dólar. No obstante, es muy importante cuidar el peso. Los que estamos en el gobierno manteniendo la disciplina fiscal y cumpliendo estrictamente con la ley de convertibilidad. Y cada uno de ustedes discutiendo los precios cuando compra, incluso cuidando el centavo, porque ahora hasta 1 centavo tiene valor. También, a partir de este año, tenemos un presupuesto del gobierno nacional, sancionado por ley del Congreso el año pasado. Esto ocurrió por primera vez desde 1955. Cualquiera de ustedes puede interiorizarse sobre cuánto está autorizado a gastar cada órgano del Estado. Hace pocos días informamos a través del periodismo de la ejecución del presupuesto durante el primer trimestre de este año. Todo se ajustó a lo previsto. Además, hemos recuperado el crédito público, que se había perdido desde que el gobierno dejó de cumplir con sus deudas. Normalizamos la relación con los acreedores a través del denominado Plan Brady. Esto significa, primero, que sabemos cuál es el total de la deuda del sector público. Segundo, que esta deuda se ha reducido y reestructurado, de tal forma que podemos cumplir puntualmente con todas las obligaciones sin gastar más del 2% del Producto Bruto. Desde 1983 a 1989 pagamos intereses por más del 4% del Producto Bruto. Pero a pesar de ello, seguíamos acumulando atrasos y elevando vertiginosamente la deuda total. Esto ocurrió hasta fines de 1989. Desde entonces, la deuda pública se ha mantenido prácticamente constante, porque los atrasos en intereses que se siguieron acumulando se compensaron con las reducciones de deudas logradas a través de las privatizaciones de Entel y Aerolíneas Argentinas. Durante 1992, este año, la deuda se reducirá en más de 10.000 millones de dólares gracias a las quitas conseguidas a través del Plan Brady y de las nuevas privatizaciones. Vean lo que ocurrirá de aquí al año 2000. Una deuda que a fines del año 91 representaba 58% del Producto Bruto, a fines de este año alcanzará solo el 41%. Al final de 1995 se reducirá al 29% y en el año 2000
será de apenas el 19%. Decir, como lo han hecho algunos políticos y comunicadores, que antes del plan Brady debíamos mucho y pagábamos poco, y que ahora debemos menos pero pagamos más, será muy impactante desde el punto de vista propagandístico y comunicacional, pero es absolutamente falso. Antes pagábamos mucho y debíamos cada vez más. Ahora pagaremos lo que corresponde y la deuda comenzará efectivamente a decrecer. Esto no es sino el resultado de haber ordenado nuestra economía y de haber logrado un muy buen acuerdo con nuestros acreedores. De aquí en más, lo mismo que al peso, al crédito lo debemos cuidar entre todos, y esto significa cumplir con las obligaciones, ahora accesibles, y no volver a endeudar al gobierno. Haber recuperado la moneda, el presupuesto y el crédito público significó derrotar a la especulación, reconquistar la estabilidad y revalorizar el trabajo y la producción. La economía argentina, por carecer de moneda, de presupuesto y de crédito, era como una sociedad sin lenguaje, sin medio de comunicación, es decir, una torre de Babel, de la que la Biblia nos dice que sus constructores no pudieron terminarla porque hablaban diferentes idiomas y no se entendían. Sin moneda, sin presupuesto y sin crédito, el gobierno, las empresas y las familias no podían hacer sus cálculos económicos, no podían planificar y crecer hacia el futuro. Y entonces los argentinos, en lugar de trabajar y producir, nos dedicábamos a especular y terminábamos robándonos unos a otros al provocar cada vez más inflación. Afortunadamente, hemos salido de ese infierno y eso es lo que cada uno de ustedes cotidianamente percibe. Ese es el gran significado de la estabilidad. El logro de la estabilidad no es discutido como tal ni por los más acérrimos críticos del gobierno del presidente Menem. Pero hay muchos que argumentan que la eliminación del déficit fiscal se hizo al precio de un alto costo social y que se ha desmejorado la situación de los pobres. Eso no es cierto. En primer lugar, porque la reducción de los gastos públicos no se ha hecho a costas de las partidas para salud, educación, vivienda o seguridad social. Por el contrario, en este año 1992, el gasto público de naturaleza social alcanza niveles récords. Sumando el de las provincias y el de la nación, ese gasto ascenderá a 22.700 millones de pesos. Lo afirmo con seguridad porque se trata de un nivel ya alcanzado en el cuarto trimestre de 1991. Mientras que en el último año de la gestión radical, el gasto público social no había superado los 19.500 y en 1989, como consecuencia del desorden hiperinflacionario, bajó a 14.900. Desde entonces, y en solo 3 años, el gobierno del presidente Menem logró aumentar en 7.800 millones de pesos los recursos destinados a financiar la educación, la salud, la vivienda y la seguridad social. Otros componentes del gasto público se redujeron mucho. Entre 1988 y 1992 cayeron en 3.000 millones de pesos anuales los intereses pagados por las deudas interna y externa, y en 4.000 millones de pesos las pérdidas de las empresas públicas y bancos oficiales, que eran verdaderos antros de corrupción. También se hicieron economías a través de la reducción de la burocracia estatal, gracias a la reforma administrativa y al programa de retiros voluntarios. Estas economías se están utilizando para mejorar progresivamente las remuneraciones de jueces, policías, militares y servidores públicos en general, es decir, de aquellos que prestan las funciones indelegables del Estado. Durante este año 1992, a través de las privatizaciones que se están llevando a cabo, particularmente las de ferrocarriles y de las empresas eléctricas, podremos reducir los gastos en varios cientos de millones de pesos anuales adicionales
que serán destinados íntegramente a mejorar el presupuesto de las universidades, la remuneración de los docentes que aún dependen de la nación y a mejorar el sistema de salud. En síntesis, en 3 años de gobierno del presidente Menem se ha logrado no solo que el gasto público total no aumente, sino que además se realice una fuerte redistribución a favor de los gastos sociales a través del mayor financiamiento de las provincias y del sistema de seguridad social. Esto no significa que desconozcamos la existencia de injusticias sociales. Hay muchas familias que sufren después de tantos años de desmanejos económicos, pero la forma de solucionar sus problemas no es revirtiendo la reforma del Estado, sino por el contrario, extendiéndola a las provincias, porque son ellas las que disponen de los recursos para atender las necesidades sociales. Y sabemos que hay mucho por hacer para que el gasto en educación, salud, vivienda y acción social sea suficiente y eficiente y llegue a los que realmente lo necesitan. Para luchar contra la pobreza y mejorar las condiciones sociales, las provincias y los municipios deben reducir el gasto en personal burocrático y en el sostenimiento de empresas y bancos deficientes y utilizar los fondos de que disponen, que gracias al plan de convertibilidad han aumentado mucho, para mejorar la prestación de los servicios sociales. El gasto público total no bajó, sino que, como hemos explicado, se redistribuyó hacia el gasto social. Ahora bien, para eliminar un déficit de más de 10.000 millones de pesos anuales, se necesitó de un impresionante aumento de los ingresos del gobierno. Y entonces aquí aparecen otras críticas. Unos dicen que cerramos las cuentas gracias al ingreso transitorio obtenido por las privatizaciones, ingreso que no podrá mantenerse cuando éstas terminen. Esto no es cierto. El 100% de los ingresos por venta de las empresas estatales, incluidas las áreas petroleras, se aplicó a la reducción de la deuda pública y a financiar las indemnizaciones por retiros voluntarios, es decir, a cubrir gastos que se hacen una sola vez y no se repiten año tras año. Lo que sí puede afirmarse es que las privatizaciones ayudan a equilibrar las cuentas públicas porque eliminan las pérdidas anuales que antes debía soportar el presupuesto y porque las nuevas empresas privadas pagan sus impuestos. Otra crítica es que la recaudación aumenta a través de los impuestos llamados regresivos y mencionan, entre otros, al IVA. Esto también es falso, porque la recaudación ha permitido eliminar el más regresivo de todos los impuestos, la inflación. Los trabajadores y jubilados saben que cuando la inflación era del 30% mensual, el día en que cobraban el sueldo estaban pagando un 30% de impuesto, simplemente porque cualquier cosa que compraran había ya aumentado en ese porcentaje. Además, la recaudación del IVA se logró luchando contra la evasión y, por lo tanto, evitando la competencia desleal. En esta lucha tenemos que seguir perseverando. Vuelvo a reiterarles, cada uno de ustedes tiene que pedir boleta y si se la niegan, debe efectuar la denuncia a los teléfonos de la DGI. Además, el aumento de la recaudación del IVA permite también controlar mejor los impuestos que solo pagan los que más tienen, como el impuesto a los activos y a las ganancias. El grueso del aumento de la recaudación prevista para los próximos años proviene precisamente de estos impuestos. Los recursos se han obtenido y se seguirán obteniendo en forma cada vez más eficiente y más equitativa. Hemos eliminado o reducido numerosos malos impuestos, como las retenciones agropecuarias y el impuesto al cheque. Solo hemos creado nuevos impuestos que deben pagar los más ricos, como el impuesto a los activos personales y a las ganancias obtenidas en el exterior. También se nos ha criticado la clausura de negocios y la supuesta falta de igualdad de oportunidades a los contribuyentes para regularizar su situación.
Ninguna de estas críticas tiene fundamento. En todos los países del mundo se clausuran los negocios que no cumplen con las obligaciones impositivas. Más aún, en muchos países, como por ejemplo en Italia, las sanciones se extienden al cliente, al que se le cobran multas cuando salen sin factura del negocio en el que hicieron alguna compra. En cuanto a las posibilidades de regularización, son las mismas para quienes tienen capitales en el exterior que para los que tienen esos capitales en la Argentina. En el primer caso, se aplican normas de repatriación de capitales y la declaración de los bienes radicados en el exterior, que comienzan a pagar impuestos desde ahora, porque hasta la última ley estaban exentos. Quienes tienen capitales en el país pueden evitar que la DGI los persiga presentándose espontáneamente y pagando cualquier impuesto que hubieran omitido a partir de la puesta en marcha de la ley de convertibilidad. Se ha dispuesto que la DGI no extienda la inspección hacia atrás cuando el contribuyente haya pagado todos los impuestos durante el último año. Por consiguiente, todo el mundo tiene la posibilidad de evitar caer en la ley penal tributaria si cumple con sus obligaciones desde el 1 de abril de 1991 en adelante. Tengan la seguridad de que quienes no lo hagan serán detectados muy pronto y sufrirán gravísimas consecuencias. Permítanme ahora pasar del tema de los impuestos al drama de los jubilados. Todos los integrantes del gobierno del presidente Menem somos conscientes de que los jubilados que han hecho sus aportes como trabajadores en relación de dependencia están recibiendo menos de lo que les corresponde por ley. Sabemos que es una injusticia que la sociedad argentina comete para con los jubilados y hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance para atenuarla. Primero, los jubilados reciben, en términos de poder adquisitivo, bastante más de lo que recibían en julio de 1989, cuando se hizo cargo del gobierno el presidente Menem. Y el haber jubilatorio mínimo de 150 pesos es semejante al promedio que se pagó durante el periodo 87-91. Lo digo no porque crea que lo que cobran es suficiente, sé que no lo es, pero deben saber que muchos de los que hoy quieren sacar ventaja electoral del drama de los jubilados, cuando estuvieron en el gobierno, les pagaron menos que ahora. Segundo, se ha logrado normalizar el pago a los nuevos beneficiarios. En los últimos 3 años hay 300.000 nuevos jubilados y pensionados que están recibiendo sus saberes. Todas las jubilaciones se pagan con recursos genuinos y no con emisión monetaria del Banco Central. Más aún, ahora las cajas de jubilaciones cuentan con un fondo equivalente a casi un mes de pago de haberes, lo que les ha permitido comenzar a pagar el 3 de cada mes, en lugar del 13 o del 14 como era costumbre antes. Se ha reconocido por primera vez en la historia la deuda que el Estado tiene con los jubilados por la diferencia entre lo que cobraron y lo que deberían haber cobrado. Este reconocimiento alcanza hasta el 1 de abril del año pasado, pero pronto se reconocerá la deuda que se siguió acumulando desde entonces. Las deudas por montos más pequeños, es decir, hasta 12 haberes mínimos, se pagarán en efectivo, comenzando por los jubilados que tienen mayor edad y avanzando hacia los más jóvenes tan rápido como los recursos lo permitan. Estamos luchando contra la evasión previsional y vamos a cobrar con gran rigor el impuesto a los activos personales que propuso el diputado Maskin, lo que permitirá aumentar mucho los recursos y posibilitará a las cajas de jubilaciones comenzar a cumplir con el pago del 82% móvil. Primero a los jubilados de mayor edad y de ahí en más para todo el resto, por supuesto en la medida en que vaya aumentando la recaudación. A esta altura, permítanme dirigirme a quienes tienen activos en la Argentina o en el exterior por más de 100.000 pesos. Me refiero a casas de veraneo, de fines de semana y otros elementos de confort o esparcimiento. Yo calculo que hay por lo menos 1 millón de argentinos que gozan de esa posición. El 24 de julio deberán presentar una declaración jurada veraz. Tendrán que pagar tan solo el 1% al año.
Si los contribuyentes cumplen con el pago de este impuesto, las cajas de jubilaciones podrán normalizar el pago de jubilaciones que la ley manda en muy poco tiempo. Pensamos que cada uno de los obligados a pagar este impuesto va a cumplir por solidaridad con nuestros mayores. Pero por si alguno fuera tan insensible como para intentar evadir este impuesto, advertimos que vamos a publicar un listado por orden alfabético de todos los contribuyentes, con el monto pagado por cada uno, de modo tal que quien tenga más de 100.000 pesos de activos y no figure en ese listado será de hecho un evasor y entre todos podremos identificarlo y perseguirlo. Y si alguien declara menos de lo que tiene, habrá seguramente algún ciudadano que conozca la verdad y la comunique a la DGI. Así estará ayudando a los jubilados. Para ridiculizar este impuesto, algunos han dicho que no vamos a poder controlar las casas que los argentinos tienen en el exterior. No se preocupen, encontraremos la forma de hacerlo. Pero como argentino me resisto a pensar que sean muchos los compatriotas tan insensibles para con los jubilados como para dejar de pagar un impuesto que seguramente es menor que lo que les cuesta mantener bien cortado el césped de sus residencias. Antes de terminar con el tema de los jubilados, quiero asegurarles a cada uno de los ancianos que han trabajado toda su vida que quienes les dicen que el gobierno podría pagar ahora todas las deudas en efectivo y cumplir desde ya con el 82% sin esperar a disponer de recursos genuinos son unos demagogos irresponsables. Si hiciéramos lo que ellos pregonan, todos los argentinos, y particularmente los jubilados, sufrirían mucho más que hoy, porque ello implicaría una gran emisión sin respaldo que en menos de 30 días transformaría nuevamente al país en un infierno hiperinflacionario, como vivimos en julio del 89. Los que quieren realmente ayudar a los jubilados no son los que todos los días reiteran cuánto habría que pagarles. Esto está claramente establecido en la ley. Los jubilados lo saben muy bien y el gobierno lo ha reconocido expresamente. Ayudan sí a los jubilados los que cumplen con el pago de las contribuciones sociales y el impuesto a los activos personales y quienes están empeñados en luchar contra la evasión. Todo lo demás no es sino aprovechamiento de la necesidad de los jubilados para tratar de obtener réditos electorales o para hacer negocios profesionales incitándolos a iniciar juicios que no conducen a resolver sus problemas. Ahora les voy a hablar de la reactivación que conseguimos y del crecimiento que tenemos que alcanzar y sostener. La reactivación vino de la mano de la estabilidad y ahora el gran desafío es el crecimiento sostenido. La reactivación de la demanda se manifiesta en casi todos los mercados. Permítanme que les lea algunas cifras ilustrativas. En 1990 se vendieron 95.000 autos. En 1991 las ventas se incrementaron a 145.000 y en 1992 se proyectan ventas de 250.000 vehículos. Pero esto podría solo reflejar un aumento de los ingresos de los sectores más altos. También aumentaron las demandas típicas de los sectores de ingresos medios y de las familias trabajadoras, como los televisores, 265.000 en el 90, 750.000 en el 92. Las cocinas, por ejemplo, 160.000 vendidas en el 90, 500.000 en el 92. Heladeras se vendieron 330.000 en el 90, 700.000 en el 92. Además, aumentó también mucho el consumo de carne vacuna, bebidas gaseosas, leche y otros alimentos. Semejante aumento de la demanda solo puede explicarse por un mejoramiento de los ingresos reales de todos los sectores. Esto es precisamente lo que dicen las estadísticas. Las declaraciones de las empresas al sistema de seguridad social ponen de manifiesto que los salarios efectivos, por todo concepto, incluyendo horas extraordinarias, viáticos y bonificaciones, aumentaron en la industria y los servicios en 20% por arriba de los precios al consumidor.
Los empleados de las empresas que dejaron de ser públicas y ahora son privadas vieron mejoradas sus remuneraciones en el periodo de la convertibilidad en un 60% por arriba del costo de la vida. A esto se le agrega el aumento de 440.000 nuevos puestos de trabajo en el sector privado. Si se les restan 60.000 retiros voluntarios en el sector público nacional, el empleo en términos netos aumentó en 380.000 nuevos puestos. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿cómo se concilia esto con lo que dicen algunos dirigentes gremiales sobre que la convertibilidad se ha logrado en base al deterioro de los salarios? Ellos se refieren a los salarios básicos de convenio, que casi no se reajustaron durante el último periodo. Pero esos salarios rigen solo en muy pocos casos de empresas que por no haber mejorado su productividad o por razones de mercado no han podido otorgar aumentos. Para que en el futuro los salarios de convenio puedan aproximarse a los salarios efectivamente pagados por las empresas, será necesario que la discusión se haga a nivel de las empresas y no por rama o sector. Esto no significa que el gobierno quiera promover la atomización de los sindicatos, pero la negociación tiene que ser muy descentralizada. Solo así se podrá medir el efectivo aumento de la productividad. Y si los ajustes salariales no se corresponden con ese aumento, terminarán provocando devaluación e inflación. Quiero ser muy claro. En promedio, los salarios efectivos han mejorado y seguirán mejorando, pero gracias a la reactivación, a la inversión y al crecimiento, y no como consecuencia de pujas entre dirigentes gremiales y empresarios que, si se dan en el nivel de toda una rama o sector, terminan provocando inevitablemente inflación. Esto lo tenemos muy en claro. Quienes no lo quieran entender quedarán fuera del sistema. Y no porque lo disponga el gobierno, sino que la propia realidad los sacará del sistema. Toda la reactivación y mejoramiento que hemos logrado en este último año solo se puede sostener con inversión. Esta ya ha aumentado, estimamos, 40% en los últimos 12 meses, pero necesitamos que aumente mucho más. Les leo algunas cifras. Las importaciones de bienes de capital aumentaron 123% en 1991 con respecto al año anterior. Las ventas de máquinas y herramientas al mercado interno aumentaron 68% en el mismo periodo. Los permisos de construcción en la capital federal aumentaron un 38%. Las ventas de camiones y acoplados un 32%. El despacho de cemento un 27%. La venta de tractores, que se había mantenido baja en 1991, comenzó a aumentar en estos 3 últimos meses. En el primer trimestre, con respecto al mismo trimestre del año pasado, aumentaron en un 185%. Es precisamente en este aspecto, el de la inversión, en el que se va a notar todo el beneficio del Plan Brady. El incumplimiento de las obligaciones del gobierno con sus acreedores no solo hizo desaparecer el crédito público, sino que encareció enormemente el crédito al sector privado. Las tasas de interés y las comisiones por apertura de cartas de crédito, por ejemplo, eran elevadísimas. Los plazos de las operaciones eran muy cortos y las más de las veces los empresarios argentinos no conseguían crédito, ni interno ni externo. En esas condiciones, obviamente, no podía haber inversión. Ahora todo será distinto. A través del Plan Brady, el sector público podrá cumplir puntualmente con sus obligaciones, porque la deuda se ha reducido y los intereses son mucho más bajos. Ya se recuperó el crédito público. Pero como el gobierno no piensa endeudarse, el gran beneficiario será el sector privado, que ahora sí podrá invertir. Se están reabriendo importantes líneas de crédito, principalmente de los países que exportan bienes de capital y tienen buenas tecnologías. Las empresas medianas y grandes, especialmente las grandes, podrán colocar acciones y obligaciones negociables en el mercado de capitales interno y del exterior. Pero las empresas pequeñas
dispondrán en mayor cantidad de créditos bancarios con plazos más largos y tasas de interés más bajas, porque lo que las empresas grandes y algunas medianas obtengan en los mercados de capitales significará una disponibilidad prestable de los bancos que podrá ser canalizada hacia las empresas que no tienen acceso tan fácilmente a aquellos mercados. El Banco de la Nación, que a través de la absorción del BANADE está creando un departamento de crédito de inversión industrial, espera aumentar el total de sus préstamos al sector privado en 1.000 millones de pesos de aquí a fin de año. Serán todas operaciones destinadas a empresas medianas y pequeñas, tanto del sector agropecuario como del sector industrial. Además, cuenta con un crédito del Exim Bank japonés de más de 200 millones de dólares para compra de bienes de capital y tecnología en ese país. Y si todo esto fuera poco, a medida que se vayan produciendo la repatriación de los capitales, el Banco de la Nación y los bancos que se adhieran a su sistema darán crédito en dólares y a 180 días de plazo con tasas de interés internacionales para financiar el capital de trabajo de todos los sectores productivos. El recientemente creado Banco de Inversión y Comercio Exterior, comúnmente denominado BICE, que actuará como banco de segundo piso, ofrecerá a partir de las próximas semanas, a través de muchos bancos minoristas, créditos de inversión por una cifra inicial de 500 millones de dólares, que se nutren de fondos del BID y de los gobiernos de España y de Italia. Debido a la rebaja gradual de los encajes y al aumento sostenido de los depósitos en pesos y en dólares, todos los bancos dispondrán de mayor capacidad prestable y ofrecerán más crédito en mejores condiciones. Pero el gran desafío de esta hora, es preciso subrayarlo, es el aumento de la producción de bienes y servicios. Cada establecimiento industrial y agropecuario, así como todos los prestadores de servicios, tienen que aumentar la cantidad, mejorar la calidad y bajar los costos de producción. Solo así podrá aumentar sostenidamente la calidad de vida de todos los argentinos. El bienestar no mejora porque la gente vaya con más pesos al supermercado, sino solo en la medida en que en los escaparates encuentre más cantidad de bienes de mejor calidad. Caso contrario, el hecho de que la gente llegue a los mercados con más pesos en el bolsillo solo significará aumentos de precios e inflación. Con la recuperación del crédito ya no hay más excusas. Es hora de producir, producir y producir. Otro tema con el que se está tratando de crear intranquilidad en la población es el del aumento de las importaciones y el eventual saldo negativo de la balanza comercial, es decir, que las importaciones puedan llegar a superar a las exportaciones. Es muy importante que ustedes sepan que el aumento de las importaciones, lejos de ser un problema, es un signo de vitalidad económica, sobre todo si las exportaciones se mantienen constantes o siguen aumentando como ha venido ocurriendo. Argentina está importando muchos bienes de capital porque aumentó la inversión. Ojalá aumenten aún más estas importaciones. Es precisamente lo que necesitamos. El aumento de las importaciones de bienes intermedios y materias primas, muchas de las cuales no producimos ni tenemos capacidad para producir, se debe necesariamente al mayor nivel de actividad económica. Y si no pudiéramos importarlas o les pusiéramos trabas, solo lograríamos entorpecer la expansión de la producción. Después está la importación de bienes de consumo y de algunas materias primas y bienes intermedios que también se producen localmente. Estas importaciones son buenas porque ayudan a mantener debidamente abastecidos los mercados y estables los precios. Si hay importaciones, es porque la demanda aumentó más que la producción. Por eso se necesita importar. La posibilidad de reducir y eliminar esas importaciones la tienen los propios productores, produciendo más y mejor y abaratando costos. Hasta ahora siempre se decía que había factores limitantes de la producción, insumos caros, altos costos de transporte, crédito escaso. Pero todas estas causas han desaparecido o están en tren de desaparecer. A lo largo de los últimos años, el precio de los combustibles y la energía eléctrica
no ha aumentado, más bien tendió a disminuir. Lo mismo pasó con los transportes de carga. La desregulación permite bajar costos. Las comunicaciones, el teléfono, cuyos precios habían subido mucho en 1990, se han mantenido prácticamente inalterados desde marzo del año pasado. Los servicios telefónicos de media y larga distancia, fuera de las horas de pico, se han abaratado hasta en un 20%. Las únicas tarifas que en algunos casos sí han aumentado son las domiciliarias en el gas, obras sanitarias y abonos telefónicos y el transporte de pasajeros, porque disminuyeron algunos subsidios que estaban escondidos en la estructura tarifaria. Pero estos aumentos en ningún caso han afectado los costos de producción industrial y agropecuaria. Los insumos industriales han mantenido prácticamente estables sus precios, gracias, entre otras cosas, a la apertura externa. Así que todos aquellos productores e intermediarios que han logrado subir sus precios de venta tienen que haber mejorado mucho su rentabilidad. Y hay muchos productores, industriales, comerciantes y prestadores de servicios en esta situación. Porque si no, no se explicaría que el índice de costo de vida haya aumentado 30% en un año. Por lo tanto, hay mucha gente que tiene la obligación de incrementar la producción y vender a precios más bajos. Si no lo hacen, sufrirán la competencia externa y lo mismo tendrán que bajar sus precios, pero habrán perdido la ventaja de ganar por mayor volumen, como hacen los industriales y los productores de los países que progresan. En cuanto a los exportadores, deben ser perseverantes en sus esfuerzos por producir más y de manera más competitiva. El gobierno seguirá haciendo los máximos esfuerzos para eliminar las trabas y los impuestos que encarecen los costos de producción y para ayudarlos a penetrar y conservar los mercados del exterior. Pero nadie debe equivocarse. No habrá devaluaciones. Y si por algunos meses o años hay déficits de balanza comercial, será porque la entrada de capitales, atraída por la confianza en la Argentina, permitirá financiarlos, tal como ocurrió por muchos años en países como Japón, Alemania, Corea, España e Italia, mientras crearon las bases de su crecimiento sostenido. Una palabra sobre los reclamos por el dumping. Cuando la mercadería que ingresa trae consigo subsidios y crea una competencia desleal y perjudicial para los productores, la Secretaría de Comercio e Industria pone en marcha mecanismos antidumping ajustados a procedimientos que tienen todos los países. Son procedimientos internacionales que tratan de solucionar el problema. Pero ustedes deben saber que detrás de las muchas denuncias de dumping que se hacen a través de los diarios están quienes quieren volver a cerrar la economía argentina, para que cada uno de los que vivimos en este país tengamos que pagar los altos precios que nos quieren cobrar unos pocos monopolistas mal acostumbrados. En esto, como en el resto de los temas, no habrá marcha atrás. Compatriotas, hemos reorganizado nuestra economía. Adoptamos reglas de juego económico que ahora sí son compatibles con el sistema político de nuestra Constitución Nacional. No son reglas raras, sino las que han permitido a las naciones que hoy son estables y tienen ingresos por habitante 3 o 4 veces más altos que el nuestro, llegar a donde llegaron. Por eso, luego de haber tenido el coraje de producir todos estos cambios, debemos trabajar para que se afiancen. A partir de ahora, solo tenemos que perfeccionar las nuevas reglas de juego. Ya no necesitaremos cambiarlas en forma integral. Lo que tenemos que hacer, cada uno de nosotros, es actuar dentro de estas normas con tesón y responsabilidad. Quienes estamos en el gobierno y cumplimos funciones políticas, acentuando la austeridad, la eficiencia, la transparencia y la sensibilidad para que el Estado cumpla con sus funciones esenciales. Cada uno de ustedes cuidando también su presupuesto, discutiendo los precios, pagando y haciendo pagar los impuestos, pero por sobre todas las cosas, produciendo más y mejor en el puesto que a cada uno le ha tocado ocupar. Si dejamos de pujar por ventajas sectoriales o privilegios y nos ponemos a trabajar y producir, a los argentinos ya no nos detendrá nadie y nuestro bienestar estará asegurado.
no solo para nosotros, sino también para nuestros hijos y nuestros nietos. Muchas gracias. Con motivo de la culminación del proceso de renegociación de la deuda externa, se acaba de escuchar la palabra del señor Ministro de Economía de la Nación, doctor Domingo Felipe Cavallo. Ha transmitido hasta aquí LRA 1, Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, LS 82, Televisión Canal 7, ATC, Argentina Televisora Color, juntamente con todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión del país, las que a partir de este instante han de continuar con la difusión de sus respectivos programas.